Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, un agrado para mí estar nuevamente en este proyecto de la iglesia que es Ancla en Casa. Esta vez en este video trataremos la empatía y la misericordia, que son dos conceptos que hemos lamentablemente ido perdiendo con el tiempo y que hoy los pondremos en la mesa y trataremos de dar unas vueltas a cada concepto, entendiendo que son conceptos que vamos a comenzar a tener que ver un poquito más y analizarlos, porque dada la situación actual, hay situaciones, valga la redundancia, que van desfavoreciendo a la empatía, que van desfavoreciendo a la misericordia, y que es importante que como iglesia las tomemos. Nosotros definamos el concepto como tal, según el diccionario, luego la Real Academia Española dice que la empatía es un sentimiento de participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella y la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Tenemos tantos ejemplos de empatía, pero aún así tenemos ejemplos de no empatía. Por ejemplo, hemos visto en las redes sociales, hemos visto en las noticias cómo los supermercados se desabastecen, ¿cierto? Hemos visto cómo personas que a lo mejor estaban enfermas, sin tomar las medidas de seguridad, siguen contagiando a otras, sin ponerse también en el bolsillo de otros. Hay personas que abusan también de la venta de los mismos utensilios. Entonces hay ciertas cosas que nos llevan a pensar si realmente los chilenos somos o no empáticos. Y esto también es un tema para la iglesia, porque ¿qué tan empático soy? ¿Qué tan misericordioso soy? ¿De qué manera puedo ser mejor o una persona más misericordiosa? Entonces la palabra de hoy te lleva a eso, y es una palabra que está relacionada con Jesús, ¿ya? Y él, de repente llega un día una persona que tiene mucho conocimiento en leyes y empieza a cuestionar al maestro a través de preguntas. Y una de esas preguntas le dice la persona letrada que era experto en leyes, y le dice, ¿y quién es mi prójimo?, le dice a Jesús. Entonces Jesús, fiel a su enseñanza, empieza a dar una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Y empieza a explicar, y dice que un día llega un hombre judío, ¿cierto? Y este joven judío iba camino a Jericó, y fue atacado por ladrones. Y en ese tiempo le robaron la ropa, lo golpearon, lo dejaron con heridas, tirado en el borde de un camino. Entonces dice la Escritura que pasa un sacerdote, lo ve tirado y simplemente se cambia de un lado al otro camino, sin hacer absolutamente nada. Posterior a eso, pasa por allí uno de sus ayudantes, ¿cierto? Un ayudante del templo, y lo ve esta persona, lo mira y también sigue de largo y se va por el otro lado. Y de repente pasa un samaritano, que entendamos que el samaritano era visto como un desprecio, ¿cierto?, por el mismo judío, o por los mismos judíos. Entonces llega este samaritano y con su bondad, ¿cierto?, se estremece al ver al judío botado, y lo que hace es sanar sus heridas con vino, dice la Escritura, vendarlo, ¿cierto?, con aceite de oliva también le sanó las heridas, lo vendó, lo sube en su burro y lo lleva a un hostal, en la cual lo cuida, ¿cierto? E incluso al otro día de haber estado en el hostal, le da 2 monedas de plata al dueño del hostal y le dice que lo cuide porque él se tiene que ir, pero él cuando regrese, si aún no fue suficiente las 2 monedas que le dio, le va a retribuir lo que falta. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y el hombre le contesta, el que mostró compasión. Exacto, dice Jesús. Así es hora, ve y hazlo tú mismo. Entonces, Jesús nos manda a ser, digamos, misericordiosos, a ser buenos con la gente. Y esa es la palabra de hoy día. Hoy día la Escritura te enseña a ser empático. Nosotros como cristianos tenemos que ser empáticos. Pero la empatía que no se quede solamente en ponerse en el lugar del otro, sino más bien es dar el paso de acción, o una acción concreta a la misericordia.
Porque hermanos, ¿qué sacamos? Por ejemplo, ¿qué saco yo con conmoverme si veo a un hermano que está enfermo? Si yo no le doy palabras, si yo no oro por él, si yo a lo mejor no le brindo alguna ayuda. Entonces, demos el paso de ponerse en el lugar de otro a realmente tomar eso y dar un avance más o algo un poquito más. Esa es la palabra de hoy. La Escritura nos enseña a ser empático y misericordioso. En Mateo, capítulo 20, versículo 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos, capítulo 12, versículo 15, dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Entonces, muchachos, hermanos, el mensaje es, seamos empáticos y demos el paso a la misericordia. Bien, para finalizar esta palabra, yo voy a realizar 3 preguntas. Ustedes los invito a que las reflexionen en casa, junto a su familia, ustedes solitos, si están solos, o con alguien, con algún amigo. Reflexionenlas, porque son tres preguntas que las voy a entregar acorde a esta palabra. Y dice, ¿cómo puedo llevar a la práctica la empatía y la misericordia? Repito, ¿cómo puedo llevar a la práctica la empatía y la misericordia? Número 2, entonces, ¿cómo percatarme si soy empático? Y número 3, ¿cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida diaria? Entonces, hermanos, los invito a seguir en Ancla en tu casa. Vamos a estar mandando más videos con más palabras y esperamos que sean bendecidos con ella, que la atesoren y que la utilicen para el bien de su familia y el bien de sus hermanos. Muchas bendiciones, nos vemos.